Buenos días, profesor. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días. Ok, listo chicos, ya para comenzar a trabajar. Ya vamos a ver un tema nuevo. Pero antes de ver el tema, vamos a ver un pequeño video. Ya está preparado. ¿A dónde está? Se me perdió. Ok, déjenme buscar el video y lo preparamos. ¿Ya? Ok, listo, ya ahora sí. Vamos a ver el video. Listo chicos. El día de hoy vamos a ver un poco, a recordar lo que vimos en clases anteriores, ¿no? Lo que es átomo, lo que es la materia, cuál es la estructura de un átomo. ¿Ok? Entonces, y vamos a ver la tabla periódica en la cual se encuentran todos los elementos químicos. Vamos a ver cuál es su estructura, ¿ok? Y para qué nos sirve esa tabla periódica, ¿no? ¿Ok? Listo, entonces, para ver el video. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos adentraremos en la naturaleza misma de las sustancias. Veremos qué son los átomos, de qué están constituidos, a qué llamamos elementos químicos y para qué nos sirve la tabla periódica de los elementos. Sin más, comencemos. Todos los seres vivos estamos constituidos por diferentes sustancias y ellas, a su vez, están formadas por átomos. Pero, ¿de dónde vienen estos átomos? Resulta que cuando el universo se inició, se formaron los átomos más sencillos, los átomos de hidrógeno. Estos se fusionaron dentro de las estrellas a grandes temperaturas y presiones, originando átomos más grandes y más complejos. Todos los astros, las galaxias y nosotros mismos contenemos estos átomos y por lo tanto, como dijo Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Demócrito era griego y vivió del 460 al 370 a.C. Él sabía que si tomaba un trozo de algún material, como una hogaza de pan, y lo cortaba por la mitad, cada mitad tendría las mismas propiedades que la hogaza original. Que si seguía cortando el pan cada vez más pequeño, llegaría a un punto tan diminuto que ya no se podría dividir. A estos fragmentos infinitamente pequeños de materia los llamó átomos.
que significa indivisible. Sugirió que estos átomos eran indestructibles y que eran específicos. Los átomos del pan no serían iguales a los de la manteca. Sus ideas fueron relegadas por muchísimo tiempo, hasta que en 1803 John Dalton las retomó y elaboró su teoría para explicar cómo era un átomo. De allí en más, los modelos atómicos creados para describir a estas partículas fueron varios, tal como vemos en este gráfico. Un átomo está formado por un núcleo atómico y por niveles de energía, zonas que rodean a ese núcleo. Dentro del núcleo se encuentran dos tipos de partículas subatómicas principales, los protones y los neutrones. En los niveles de energía se mueven otro tipo de partículas, los electrones. Hablemos ahora de estas partículas subatómicas. Los protones son partículas con carga eléctrica positiva. Los neutrones no poseen carga eléctrica, son neutros. Los electrones, por último, son partículas negativas y son de muchísimo menor tamaño que las anteriores. También, estos electrones son capaces de desplazarse alrededor del núcleo y rotar sobre su propio eje, tal como lo hace nuestro planeta. Como vemos aquí, los átomos no son todos iguales. El calcio que forma nuestros huesos y constituye el mármol posee átomos con mayor cantidad de protones que el oxígeno que respiramos y que el helio que usamos para inflar globos. Esta diferencia de protones hace que cada tipo de átomo tenga propiedades físico-químicas especiales. Y cuando hablamos de elementos químicos, nos referimos a sustancias que están constituidas por un único tipo de átomo. La tabla periódica de los elementos es un instrumento que vuelcan datos de todos los elementos químicos que conocemos. Consta de casilleros, dentro de los cuales se ofrece la información. Posee un ordenamiento preestablecido. Los elementos se ubican en orden creciente de su número atómico. También se ordenan en 18 grupos y en 7 u 8 períodos. Ahora veremos qué datos son importantes. Para esto, tomaremos como ejemplo el cobalto, elemento que se ubica en el período 4 y en el grupo 9. En su casillero podemos encontrar algunos de estos datos: su nombre, el símbolo químico que lo representa, su número atómico y su masa atómica. Su número atómico nos indica cuántos protones tiene el cobalto y también cuántos electrones se mueven alrededor de su núcleo. Su masa atómica, al redondearla, obtengo el llamado número másico, con el cual puedo saber cuántos neutrones hay en su núcleo. ¿Cómo? Restando al número másico el número atómico. Además de saber cuántos protones, neutrones y electrones tiene el cobalto, también puedo saber cuántos niveles de energía rodean al núcleo. El cobalto está en el periodo 4 y por eso tiene 4 niveles de energía. Otro dato importante es la distribución electrónica por nivel, que nos dice cuántos electrones hay en cada nivel de energía. El cobalto tiene 12 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo nivel, 15 en el tercero y 2 en el cuarto. Resumiendo, un átomo de cobalto tiene 27 protones y 27 electrones, lo cual deduzco de su número atómico. 32 neutrones, que los calculé restando el número másico al atómico,
y tiene 4 niveles de energía, razón por la cual lo encuentro en el periodo 4. La tabla periódica entonces me brinda los datos que son necesarios para lograr comprender cómo está constituido un determinado átomo, como así también puedo extraer información sobre propiedades de cada elemento químico, las cuales veremos en otro video. Esto ha sido todo por ahora. Muchas gracias por tu tiempo. Nos veremos en la próxima. Ok, listo, chicos. Hemos acabado de ver un video donde nos explica principalmente partiendo desde átomos. Y luego tenemos la explicación de la tabla periódica y nos dice que la tabla periódica está dividida en 7 subniveles, ¿no? En 7 niveles. Inclusive hay clasificación hasta de 8 niveles. ¿Sí o no? Y cada columna nos indica a qué grupo pertenece. Alguien que me recuerde que es un protón. Es un protón. Protón es aquel que tiene una carga positiva. Una carga positiva. Forma parte del núcleo o de la parte que está fuera del átomo. Del núcleo. Del núcleo, ok. ¿Qué es la materia? A ver si me recuerdo. ¿Qué es la materia, chicos? Profe, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Ok. Es todo aquello que ocupa lugar y espacio en un determinado, en una determinada línea de tiempo, ¿no? ¿La materia se la puede medir? ¿Sí o no? ¿Se puede medir la materia? A ver, chicos, ¿qué pasó? ¿Se puede medir la materia, sí o no? ¿Por qué? Sí. Sí, se puede medir la materia. ¿Por qué? Listo. Vamos a ver unas diapositivas con referente al tema que ya vimos en video. A ver, vamos a ver. Ok, tenemos los átomos y la tabla periódica. En sí, hoy día vamos a hablar solamente de lo que corresponde a tabla periódica. La primera, me dice tabla periódica, permite establecer relaciones entre los diferentes elementos y sus propiedades y además su comportamiento químico. Recuerden, tabla periódica es aquella que permite establecer relaciones entre los diferentes elementos, propiedades y el comportamiento químico de los diferentes elementos que la constituyen. No se preocupen, no estoy copiando, que sí le voy a compartir el video. No me voy a quedar ahorita con videos guardados. En 1869, el ruso Dmitri Mendeleev y en 1870 el alemán Luther Meyer, de manera independiente, presentaron su tabla periódica con 63 elementos. O sea,
En el año 1870 fue la primera ocasión en la cual dos personas presentaron o elaboraron un formato de acuerdo a la clasificación de cómo se ordenarían los diferentes elementos químicos que hasta la fecha conocemos. La tabla periódica de ese tiempo presentaba esta característica. Los elementos aparecían ordenados en filas horizontales en las que su masa atómica aumentaba de izquierda a derecha. O sea, estaba ordenado de forma ascendente. Los elementos de una misma columna vertical tenían propiedades semejantes. Sin embargo, para agruparlos fue necesario invertir el orden de masas atómicas de algunos elementos. Cambiar el valor entonces conocido de la masa atómica de ciertos elementos, dejar huecos para elementos cuyas características sean diferentes. Y esa es una estructura de la primera tabla periódica, de la que presentaron esos dos grandes personajes. En ese tiempo, la tabla periódica tenía ya 7 niveles de clasificación y los elementos estaban agrupados de acuerdo a su nivel de energía. Tenemos primera clasificación de los elementos. Observemos algunos de los intentos de clasificación que por su originalidad o por su éxito merece un especial reconocimiento. La Weiser, 1743-1794, clasificó a los elementos en metales y no metales. Fue la primera clasificación que hubo. Berzelius, 1779-1848, creó la simbología química. Es decir, en ese año recién abreviaron los elementos químicos, ¿no? ¿Qué letra iban a llevar de forma abreviada? La actual tabla periódica se la debemos a Dmitri Mendeleev y es este el mayor de los aportes en la clasificación y ubicación de los elementos químicos. Posteriormente, Sackborn, 1912-1999, ordenó los elementos lantánidos juntos a los transuránicos. Y tenemos nuestra tabla periódica. En ellas tenemos todos los elementos químicos que hasta la fecha conocemos. Como nos dijo en el video, ¿no? Tenemos el nombre del elemento químico, tenemos la abreviatura, el símbolo que pertenece al elemento químico, el número que está solito, que en este caso sería el número 1, ese sería el número atómico. El número atómico que comprende también cuántos electrones y cuántos protones tiene dicho elemento químico. Entonces quiere decir que el hidrógeno tiene un protón y también tiene un electrón. Su número másico, como nos decía, nos explicaba ahí en el video, es el 1.00794. Y también nos dice el video cómo obtener el neutrón con respecto, conociendo los dos valores, ¿no? Entonces, protones es igual a el número másico menos el número atómico, ¿no? Así era, ¿no? Okay. Recuerde bien esa fórmula, ya debe de tenerla anotada por ahí.
Neutrón es igual al número másico menos el número atómico. ¿Qué más tenemos? Tenemos en la parte de en medio, tenemos varios cuadritos con colores diferentes. Cada uno de ellos representan a los diferentes metales que está clasificada la tabla periódica. Tenemos un color rosado, tenemos los metales alcalinos, un color más diluido, alcalinos tercios, color amarillo, otros metales. ¿Okay? Y los otros metales tenemos titanio, vanadio, cromo, magnesio, hierro, cobalto, níquel. Y el nivel de energía de esos metales de color amarillo es de 4. Eso también nos explicaba el video, ¿no? Okay. Veamos el oro. ¿Dónde está el oro? Aurum. ¿Qué cuadro pertenece? Okay. El oro está en el nivel 6, está en la columna 12. Y es uno de los elementos químicos que más energía tiene, ¿no? Su elemento químico es 79, su número atómico es 79, quiere decir que tiene 79 protones y 79 electrones. Su número másico es 196.9665, quiere decir que va a tener unos neutrones bastante altos. ¿Qué más tenemos? Metales de transición, lantánidos, actínidos, metaloides, no metales, halógenos, gases nobles, elementos desconocidos. En total tenemos ¿cuántos elementos químicos? Creo que eran 118. Son 118 si no me equivoco. Okay. ¿Qué más tenemos con respecto a la tabla? Me dice ley periódica. La disposición de los elementos en el sistema periódico actual no se produce al azar, sino que responde a la ley, a la llamada ley periódica que se enuncia así. Muchas propiedades físicas y químicas de los elementos varían con regularidad periódica cuando estos se sitúan por orden creciente de su número atómico. Esa partecita, yo sí quiero que usted se la aprenda de memoria porque cuando ya vaya a bachillerato sí le va a servir esto. Ley periódica. Muchas propiedades físicas y químicas de los elementos varían con regularidad periódica cuando estos se sitúan por orden creciente de su número atómico. Recuerde siempre esa parte. La tabla periódica actual consiste en un cuadro de doble entrada en el que los elementos están agrupados en 7 periodos, filas, 7 filas y 18 columnas. Veamos la siguiente característica que tiene la tabla periódica. En cada periodo aparecen los elementos para los que el último nivel de su configuración electrónica coincide con el número del periodo, situados por orden creciente del número atómico. Tenemos 24, 25 minutos. Para la siguiente clase
Porque para poder trabajar configuración electrónica y enseñarle un par de ejercicios, necesitamos tener 1 hora completa. Entonces, con respecto a lo que acabamos de ver, todo lo que le vamos a impartir aquí son bases para que usted tenga una base sólida para cuando usted ya ingrese a estudiar bachillerato, ya sea en el colegio que está o si piensa estudiar en otra institución. Ahora sí, preguntas con respecto hasta ahí, chicos, con respecto al tema. Preguntas. No hay preguntas, ok. Si no hay preguntas, nos vemos en media hora, en la hora de matemática. A ver, chicos, hasta luego. Profe. Profe. Profe.